Formuleros, ¿cómo están? Bienvenidos. Último episodio de Fórmula Latina de este 2025. Se nos acaba la temporada, pero obviamente tenía que haber Fórmula Latina Awards, una tradición que llevamos haciendo en todas las temporadas que ha tenido Fórmula Latina, 6 temporadas ya de este podcast, de esta comunidad, de estos formuleros que tanto queremos y gozamos que nos escuchen y que nos acompañen, porque la verdad es que siempre nos hemos sentido muy acompañados por ustedes en cada uno de nuestros episodios, en nuestras redes sociales. Y primero, bueno, pues agradecerles eso, ¿no? Que siempre están con nosotros. Incluso para los Fórmula Latina Awards tuvieron la oportunidad de votar en redes sociales, así que también vamos a estar compartiendo sus resultados. Y bueno, pues aquí estamos, ya para cerrar el telón de esta maravillosa temporada de Fórmula 1. Del episodio anterior a este, diríamos, sí, ya acabó la temporada, pero las cosas siguen pasando. Habíamos mencionado que el rumor muy fuerte que estaba de la salida, de la posible salida de Helmut Marko del equipo, y a las pocas horas, bueno, se hizo oficial, así que bueno, ya no estará más en el equipo Red Bull, ya no será esa persona que ahorita lo comentaré con Chris y Diego, que están aquí hoy con nosotros. Creo que, y sobre todo de este lado del mundo, ¿no? Lo vimos como ese personaje malo del equipo, ¿no? De la Fórmula 1 por sus declaraciones, por su forma de ser, por su forma a veces, tan agresiva de tratar a los pilotos, ¿no? Hemos tenido aquí personajes que nos han contado en mil anécdotas y la forma de cómo ha tratado a los jóvenes talentos, ¿no? Y la forma de ejecutar en el Red Bull Racing Team, pero la verdad es que no todo es malo en Helmut Marko. Ha hecho un extraordinario trabajo y ha encontrado grandes talentos y grandes estrellas de la Fórmula 1, y por algo tantos años estuvo también como ese asesor dentro del equipo. Pero bueno, pues ya se hizo oficial esa salida. Entonces, Chris, Diego, pues digo, mencionarlo antes de entrar de lleno en nuestros awards, ¿no? ¿Cómo están, chicos? Hola Gis, hola Diego, ¿cómo andan? Un abrazo grande, chicos. Bueno, es cierto lo de Helmut, un tipo muy polémico, ¿no? Obviamente que tenía su lado bueno, no todo lo malo, si no, no hubiese durado tanto tiempo haciendo esto y no hubiese trabajado como lo hizo descubriendo talento. Después tenía una forma que era muy criticable, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Tal vez en otros tiempos estas cosas se evaluaban y se miraban y se catalogaban de otra manera. En estos tiempos ya, digamos, como que había quedado desfasado de época el estilo Marco en la Fórmula 1. Pero bueno, ya igual dice que no se retira, ¿no? Y se va de Red Bull, se lleva una suculenta suma de dinero que sumará a su jubilación, pero dice que no se jubila, que va a seguir a ver buscando qué es lo que puede hacer y con qué otro equipo puede colaborar. Así que veremos qué dice el tiempo. Ya la edad tampoco le va a dar para mucho más, pero bueno, está bueno que tenga esa vitalidad de seguir adelante, más allá de ser alguien muy polémico que nos chocaba un poco a todos nosotros, ¿no? La manera de manejarse de él. Y después, bueno, cuando quieran, ahora quiero escuchar a Diego lo que quiera decir. Vamos, yo creo que lo que tenemos que hacer hoy es dar de entrada todas las categorías de las que vamos a hablar y después empezamos, cuando quieran, ¿no? Ok. Bueno, ¿qué tal, Gis, Chris, formuleros? Bueno, para cerrar el tema, Marco, simplemente decir que, bueno, yo lo conocí antes de que fuera un personaje en la Fórmula 1 y siempre tuve la misma visión de ese tipo villano, porque por quien lo conocí, las cosas empezaron siendo como han sido con muchos de sus pilotos, ¿no? Con Juan Pablo Montoya, porque era en ese momento el piloto de su equipo, cuando todavía Red Bull no estaba en la Fórmula 1 con la presencia que tuvo una vez él ayudó a establecer lo que se convirtió en Red Bull Racing. Y bueno, episodios con Montoya en un año que trabajaron juntos, innumerables, y cosas que, pues, que ni siquiera se pueden contar porque son muy fuertes para alguien que, pues, que en ese entonces todavía no tenía el poder que ostentó hasta este año, ¿no? Pero yo creo que es un poco su forma de llevar las cosas, su manera de ser, pero nadie, yo creo que nadie en el mundo le ha dado tantas oportunidades a tantos pilotos en diferentes categorías. Y empezando por la Fórmula 1,
pues hombre, en la parrilla de 2026 va a tener casi que un tercio de la parrilla son pilotos a los que Helmut Marko les dio la oportunidad de entrar en la Fórmula 1, o Claro. que les dio la primera oportunidad en el automovilismo incluso. Entonces, nadie ha tenido tanto impacto en la parrilla como él y el programa de pilotos que en cierto momento se ha visto como un gran fracaso. A ver, cuando tienes una cantera de talentos como la que supuestamente debería tener Red Bull y tienes que contratar a un piloto que tiene más de 10 temporadas en la Fórmula 1 para ponerlo en tu equipo principal como ocurrió con Checo Pérez, claramente algo no está funcionando en esa cantera, ¿no? Un poco consecuencia de la forma de llevarla tan implacable de Helmut Marko, ¿no? Pero al final creo que los resultados hablan por sí solos y bueno, nada es para siempre. Creo que es un poco ya acabar con la barrida de lo que ha sido la estructura inicial de lo que ha sido la participación de Red Bull en la Fórmula 1, porque pues ya en cuestión de poco más de 12 meses se han ido todos los de la cúpula, ¿no? Y esto es el inicio de un nuevo ciclo que seguramente también pues llevará una forma distinta de gestionar las cosas. Veremos si tan exitosa o no, porque nadie puede negar que formas o no formas, pues el éxito está allí, 20 años con los títulos del mundo que han obtenido con dos pilotos distintos, más los títulos de constructores, ¿no? Entonces, creo que sí, se puede criticar mucho, pero al final los logros están ahí y muy pocos pueden hablar de obtener lo que han logrado Horner, Marco, Nui con el propio equipo Red Bull y otros que ya son historia de este equipo. Y ya, bueno, cada vez se van formando más el calendario para las presentaciones y Audi ya también tiene fecha y nuevo nombre, Diego. Sí, se llama, obviamente por el patrocinador principal, Audi Revolut F1 Team. Así que lo conoceremos como Audi, porque Y va a ser esto en de los Alemania. patrocinadores se queda para los comunicados de prensa y nada más. Y se presenta el 20 de enero, ¿no? Sí, en Berlín, ¿no? Se presenta en Berlín. En En Berlín, Berlín, exactamente. Exactamente. correcto. Muy bien. Bueno, a ver, ahí les van las categorías. Ya vámonos con lo bueno. La sorpresa del 2025, la decepción, el adelantamiento, el peor error, la dupla más pareja, la dupla más dispareja, la mejor carrera, la peor carrera y el momentazo 2025, ¿no? Y yo les tengo un bonus. Al final les cuento, Ok. no es un award, pero es Pero, algo que nos calienta ya para el próximo año. Pero pero no que hay que voy a dar un improvisar, award el próximo año. claro. Hay que improvisar. Mirá que a mí estas cosas me gusta pensarlas, ¿eh? No me hagas improvisar. Pues un poco, pero Bueno, ya creo que está bien, ya acepto el estamos tan desafío. mentalizados en el próximo año ya que no va a ser muy Acepto, difícil. acepto. Muy bien. Bien, Ok, bien. perfecto, chicos. Bueno, Comienza, señorita, vamos a señora. empezar. Entonces, Cris, empezamos contigo. La sorpresa del 2025. La sorpresa que yo elegí, si bien uno se podía imaginar que se podía dar en algún momento, la vinculo con la salida de Christian Horner de Red Bull, porque después de todo el terremoto que pasó en el equipo, de haber sobrevivido a la exposición pública de lo que pasó con esa integrante del equipo, la pelea con Helmut Marko y todo lo que venía pasando, cuando uno dice, bueno, se calmaron las aguas, ahí viene la salida, ¿no? Como que estaban esperando el momento, bueno, hubo un cambio ahí del tema de los accionistas, pero digamos, un tema que ya abordamos en su momento, pero bueno, no deja de ser un poco sorpresivo la manera en la que se fue Christian Horner de Red Bull, así que elijo eso. Ok. Diego. Bueno, la sorpresa es que esa de Chris yo la tenía, pero en otra categoría Yo también. distinta. No De importa, hecho, cada uno la ubica donde quiere. Claro, era la última categoría, ya, pero ya, bueno, ya. Pero me va a está tocar bien, dejémosla. tirar otro. Yo diría que la sorpresa de 2025 fue Oscar Piastri, porque yo me acuerdo que cuando hablábamos al principio de la temporada y se veía que el McLaren iba a ser el mejor auto del año, pues todos hablábamos de Lando Norris, pero
sí, veíamos como que Piastri, bueno, Piastri va a estar ahí, va a tener su oportunidad, va a ser protagonista, pero yo creo que en muy pocos se atrevieron a verlo desde el inicio como un piloto que fuera a tener semejante protagonismo, que fuera a ser el que más liderara el campeonato durante todo el año y que en últimas que llegara con opción de ser campeón del mundo a la carrera final de la temporada. Es apenas su tercera temporada en la Fórmula Uno y pues ya demostró que tiene lo que se necesita para ser campeón y que si tiene el auto va a ser cuestión de tiempo. Si McLaren está en la pelea en 2026, él va a ser un piloto favorito al título después de lo que demostró este año. Y el hecho de cómo llevó tal vez su momento de crisis y lo que ha dicho de después, lo que ha dicho antes, después de la última carrera, a mí me dan la sensación de que él va a ser mucho más fuerte el próximo año. Muy bien. Para la sorpresa, tengo dos, pero bueno, me voy a ir con esta. Para mí, Isaac Hayar, porque de los novatos, creo que obviamente fue el que más nos sorprendió a todos. Se habla mucho de Antonelli, pero Antonelli, bien o mal, estaba en un equipo que le daba esa posibilidad de estar peleando en el podio, ¿no? Hadjar lo hizo en un equipo que en teoría es de media tabla, superó incluso en muchas ocasiones a Yuki Tsunoda, que era el piloto después Red Bull, ¿no? La forma en que se sobrepuso a la adversidad después de, por ejemplo, Australia, ¿no? El que también hizo podios. Me gustó mucho, mucho, mucho lo que hizo Hadjar y fue una muy grata sorpresa y creo que será una muy grata sorpresa, seguirá siendo. Ojalá que Red Bull se lo permita, seguirá siendo a lo largo de su carrera. Ok. Bien, ahora vos tenés que empezar vamos Espérame, dando la vuelta. espérame, espérame. Faltan de la afición, de nuestros formuleros. Por ejemplo, dice Ana Ramírez, el podio de Hulkenberg. Ana Sabinera también dice el despido de Horner. Camilo Fuentes también dice que el podio de Hulkenberg. Y vamos a leer uno. Oscar dice que cómo remontó Max, que fue una gran sorpresa. Ok, muy bien, Okay. formuleros. Yo agregaría, podría agregar uno más que, pues no sé si está en alguna categoría más para alguien, pero creo que los dos podios de Sainz con Williams tienen que estar dentro de las Mm, sorpresas porque lo fueron incluso para el propio piloto y para el propio equipo. sí, Sí, está bien, 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 válido. bien, bien. Sí, muy válido, muy válido. Ok, vamos a La decepción. la decepción. Ok. Uy, esta está fácil. Yo creo que es que aquí no se puede mirar mucho más allá de Hamilton y de Ferrari, ¿o sí? Yo sí tengo otra. Yo sí tengo otra decepción. Pero a ver, órale, Diego, dale. No, es que, o sea, Hamilton y... Sí, no sé si la mayor decepción es Hamilton o Ferrari. Yo las coloco dentro de lo mismo porque, pues, Ferrari había cerrado bien la temporada anterior y eso como que hacía soñar con que el inicio del ciclo Hamilton-Ferrari iba a ser muy positivo y de hecho pareció hasta la segunda carrera en China con la pole y la victoria en el sprint, pero ese fue al final su punto alto de la temporada, acabaría entre los tres primeros en el sprint de Miami también, pero se fue diluyendo y bueno, hemos visto creo que a Hamilton en su punto más bajo, también anímicamente, ¿no? Frente a los micrófonos, decir las cosas que ha dicho antes del parón de verano, en las últimas carreras, nunca lo habíamos visto tan down como este año, ¿no? Y sabemos que es alguien que suele tener esos extremos y transmitirlos en sus declaraciones, pero creo que esta vez ha sido genuino porque es que si no, no había vuelta de hoja y pues como lo decía en el episodio pasado, yo creo que tienen que haber cambios del lado del garaje de Hamilton para el próximo año porque no se ve cómo lo que no funciona en 24 carreras más 6 sprints vaya a funcionar el próximo año. Ok. Para mí, Sí, la decepción es el segundo asiento de Red Bull. Pero Porque, esa es de siempre. espérame, porque si bien ya sabíamos que había un problema y que lo veíamos viendo, la forma en que pasó todo lo de Checo, haciéndolo pasar como el peor piloto, ¿no? Como que el causante de todos esos problemas y que por su culpa se perdió el campeonato de constructores y que por su culpa todo lo que estaba pasando, ¿no?
y de repente llegan y la forma en que manejaron todo, o sea, la decepción va de todo sentido. De cómo pusieron a Liam y no le dieron la oportunidad a Yuki de un inicio, después bajan a Liam, pero suben a Yuki y ninguno de los dos funciona y termina el año y ninguno de los dos funciona y, y muestra toda esa parte débil del equipo. Obviamente sí, le da la razón a Checo y todo lo que ya hemos contado, pero a mí me decepcionó bastante la forma en que se manejó y el cómo se desarrolló durante todo el año. Bueno, yo sumo a lo que dijo Diego de Hamilton, claramente el propio Hamilton podría decirse que puede estar decepcionado con lo que fue este año para él. Y le sumo a Alpine, porque Alpine arrancó este año prácticamente pensando en el año siguiente, o sea, como que dejó pasar este año sin muchas expectativas y deseando que se termine, apenas empezaba, ¿no? Como que no se le puso mucho esfuerzo a lo que fue esta temporada, que era una evidencia, los propios protagonistas lo decían a medida que iban pasando las carreras y si había accidentes era peor todavía. Entonces se lo pongo a Alpine como una decepción después de lo que mostró en la última parte del año pasado. Uno decía, bueno, este año por lo menos pueden llegar a estar ahí jugando con sumar algún punto y se desmoronaron, ¿no? Enseguida fue un año para el olvido. Vale, entonces vamos a ver la afición. Dice eh, RB Maribel, dice Ferrari, Torrero 200 Alpine, aunque sé que se esperaba un poco más. Alejandro Sánchez también dice Alpine. Samira Falcón, Aston Martin. Mm, Valle Moni dice Red Bull. Regia.f1 Lewis Hamilton. Jair Muñoz R. Lewis Hamilton. Hay muchos, muchos que dicen Ferrari y Hamilton. Muchísimos, la mayoría. Francisco Javier Monroe dice que la decepción fue que Piastri no fuera campeón del mundo. Mm. Eh, pero bueno, sí. Y muchos también Aston Martin y Alpine. Vale, ok. Bueno, hay coincidencias. Muy bien. Vamos con adelantamiento. El adelantamiento, ok. Para mí el adelantamiento fue el de Charles a George Russell en Países Bajos. Se me hizo muy extremo, pero muy bien ejecutado. O sea, fue ese momento de rebase de ver los dos autos al límite que siento que todos así en el asiento de que ¿qué va a pasar? ¿No? Y se van a dar, no se tocan, no se tocan, penalizan, no penalizan. Me fascinó. O sea, creo que fue un extraordinario, extraordinario movimiento y que además nos demuestra cómo sí se puede pelear bien en pista, ¿sabes? O sea, que no necesitas tocarte, no necesitas, o sea, puedes ir al límite mientras exista ese, vamos a decirlo así como fair play, ¿no? Que los dos sepan manejar, que los dos sepan quiénes son, que los dos se planten bien y que sepan que es competencia, genere ese tipo de rebases. Para mí fue el mejor que vimos este año. Y eso que hubo varios, ¿eh? El de Verstappen a Piastri también en Imola fue muy bueno. Hubo Uno tenés que decir, no Hamilton todos. en Silverstone. Perdón, pero bueno, ese es el mío, ya. Bueno, porque justo iba a seleccionar, creo que muchos coincidimos en ese. El de Max en Imola, con Piastri después de la largada, es una gran maniobra, ¿no? Y es un poco la que marca muchas veces el destino de la carrera y demás, y la personalidad de los pilotos, ¿no? Porque vos en una largada te estás arriesgando muchísimo, están todos los autos de atrás muy cerca, un error ahí te deja fuera. O te lo pueden llegar a facturar después los comisarios de otra manera. Así que creo que tiene muchísimo valor esa maniobra muy, muy fina en un momento límite de la carrera, ¿no? Que ni más ni menos que en el comienzo. Bueno, el mío probablemente ninguno de ustedes lo recuerda porque fue en realidad un adelantamiento en su momento intrascendente, eh, porque, bueno, no era por ninguna posición al frente y tampoco, sí, fue un adelantamiento
digámoslo, decisivo en ningún sentido, pero ocurrió después de que Oscar Piastri se saliera de la pista yendo segundo en su Gran Premio de casa en Australia. Recordarán que Ujú. estaban en ese momento los dos McLaren al frente, iba siguiéndole la huella a Piastri diciendo yo voy más rápido que Lando, déjenme pasar. Se salen en la antepenúltima curva, él queda fuera de los puntos, duró casi un minuto tratando de salir de la hierba mojada con los neumáticos de seco, si no me equivoco, regresó a la pista y en la última vuelta adelantó por fuera a nada menos que a Lewis Hamilton en la entrada de la chicana rápida, ya cerrando iniciando, creo que es el inicio del último sector del circuito de Albert Park. Es la curva más rápida de la pista. Y lo adelantó por fuera con el asfalto como estaba, jugándosela toda por un noveno lugar. ¿Sí? Que en ese momento, pues, bueno, no sabíamos de cuánto iba a valer. Al final tampoco marcó gran diferencia, pero fue una muy buena maniobra porque fue de las cosas que mostró realmente ese talento de Piastri y una de sus grandes fortalezas ha sido siempre el paso por curvas rápidas, pero una cosa es hacerlo en una vuelta rápida y otra cosa distinta sin hacerlo por la línea ideal de carrera en la última vuelta y ante un 7 veces campeón del mundo que iba en su estreno con la escudería Ferrari. Gracias a eso acabó noveno, que pues al final no fue obviamente el resultado ideal porque él debió haber acabado primero o segundo en ese Gran Premio de Australia de este año. Sí, me acuerdo. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. A ver, vamos a ver qué dicen los formuleros. Em, en Jeddah, Oscar a Luis de M. Luag. Samira Falcón, Oscar a Hamilton en Jeddah. Eh, mira, Ernie Ordóñez, Ernesto Ordóñez, el lobito, dice Piastri a Leclerc en Lesmo 1. Saludos al Lobito. Las saludos al lobito, sí. Alfredo Calle, adelantamiento de Norris, supongo que en esta última Hmm. carrera. Que no fue el único que lo hizo, ¿no? Em, Lando a Yuki por el campeonato, dice Francisco Alfredo. Eh, John Severi dice Colapinto a Gasly en Cota. Sí, Y Leo polémica. Espinosa R, cualquiera de Max. Muy bien. Hmm. Ok, Bien, ahora vamos. Oye, esta es buena, ¿eh? Y empieza Chris con el peor error. lo tengo clarísimo. A ver. ¿Cuál fue el peor error? El peor error fue el de Duhan en Suzuka, Uf, ¿no? Eh, sabía, che, sabía. Tenías, bueno, tenías, tenías. Ah, Pero está bien, pero, porque a ver, pero está muy pausa. claro, ¿no? Los awards, cada quien es su punto de vista, o sea, no Pero que tú para, pienses que es voy a, o un, sea, pero está fue bien. un grave error. Primero, querer doblar con el DRS activado la curva uno de Suzuka, hay que ser valiente. De hecho, salió mal, ¿no? bueno, y de hecho le salió bastante mal hace pocos días, ¿no? Ah, viste, ¿no? El triple sí, sí. accidente Era otra en curva, Degner. pero las Sí. tres veces seguidas, ¿no? Tuvo un accidente ahí, evidentemente no. Pero ahí ya me preocupó porque ya ahí me pongo en lugar del piloto que Mm, evidentemente algo está pasando ahí, ¿no? Y encima con Suzuka y temas que, bueno, ojalá que lo pueda superar porque es un muy sí, buen piloto. Y esas cosas ya no me gustan. Digamos, uno se puede divertir con alguna maniobra, con algún error, que esto, que el otro, Claro. sobre todo cuando hay un piloto como Colapinto, un argentino en el medio, pero ya cuando pasa a ser algo que se repite, a mí eso ya no pasa a otra etapa, ¿no? Donde hasta me molesta, digamos, ¿no? Que esté viviendo esta situación. Así que ojalá que lo pueda sacar adelante. Pero lo de Suzuka fue un gran error, porque no solo comete la equivocación de tomar esa decisión de encarar esa curva de esa manera, sabiendo lo que es la curva uno de Suzuka, le funcionó en el simulador, pero en la pista no. Destruye un auto y después es uno de los puntos más importantes que se tienen en cuenta cuando se lo desplaza el equipo para la llegada de Colapinto. Entonces, lo entiendo como un error importante
o como el peor error de esta temporada. Sí, yo también lo tenía. Yo también lo tenía como el peor error, pero pues para no repetir, diría que el peor error fue el de McLaren en Las Vegas, porque tener una doble descalificación por el mismo motivo técnico es un error gordo, que les pudo haber costado al menos el título de pilotos, ya el de constructores lo tenían asegurado en ese momento, pero obviamente los puso más nerviosos en la carrera final de la temporada, ¿no? Entonces, sí, un punto gordo porque fueron muchos puntos que se le fueron ahí a McLaren, como dijo en su momento Andrea Stella, una hemorragia de puntos contando lo que pasó allí y lo que pasó también en Qatar, que fue otro gran error de McLaren este año. Yo tenía esos dos de McLaren, entonces, bueno, para no repetir, me voy a ir con el accidente o el incidente que ocasionó Lando en Canadá, que creo que fue un muy grave error, porque bueno, lo comentamos aquí, no había espacio, no había dónde ir. Si bien hoy obviamente lo vemos en retrospectiva y decimos, bueno, al final es el campeón del mundo, no le afectó, ¿no? Porque logró más puntos, pero en ese momento fue algo muy importante eh, y algo que creo que si volvemos a ver la carrera, seguimos sin entender y creo que él también, ¿no? O sea, no entendemos por qué intentó ir en ese espacio, buscar esa posibilidad en el muro, en la recta. Entonces, se me hizo un error muy grande. Bien, ¿qué dicen nuestros seguidores? El peor error. Eh, DF Gómez Bo dice, Piastri en Bakú, no había necesidad. Angie dice el mismo de Qatar, de que no metieron a los McLaren a los pits en el safety. Ana Sabinera dice la defensa de Yuki en Abu Dhabi. Hay varios que dicen la descalificación de Las Vegas. Regia también dice el Doha no cerrando el DRS. Eh, Mira, Ernie también dice que Lando cuando fuera en Canadá. Muchos ponen que las papaya rules son el peor error. Hmm, Lourdes Rivas dice contratar a Lawson en vez de dejar a Checo. Pero eso fue el año pasado. Yo lo Pues, iba a decir, pero, pues no, porque al pero final, o sea, no lo renuevan para esta temporada. sí, pero el anuncio fue en 2024. Bueno, no importa, yo estoy de acuerdo contigo, Lourdes. Bueno, sí, les digo mucho de Las Vegas y de Qatar. Muy bien. Ok, a ver, ahora, señor Mejía, y la dupla más pareja. es fácil esto. Bueno, Ojo, no ojo, necesariamente, mira, ya tengo. eso, y ustedes saben que a mí me gusta con datos, ¿sí? A ver, estadísticamente, por tiempos de clasificación, la dupla más pareja de este año, y yo creo que con letra de molde, los dos pilotos de McLaren. Estuvo en un cuarto de décima de segundo la media de la temporada entre los dos en clasificación. Eso es muy bueno. Eso es lo que uno quisiera ver, no que se tradujo exactamente en los resultados de uno y otro a lo largo del año. Algunas veces uno tuvo más impulso, otras veces otro, pero de media, después de 24 carreras y 6 sprint shootout, es notable. Ya si vas a mirar, no sé, quién le ganó a quién en el mano a mano numérico, pues Haas tuvo a los dos pilotos 12-2 en las 24 clasificaciones, 4-2 Berman sobre Ocon en los sprint shootout, pero en puntos fueron los más parejos. 41 marcó Berman y 38 marcó Ocon. O sea, realmente un equipo en el que estuvieron ambos muy, muy, muy parejos. Sí, para mí es McLaren, sin duda, ¿no? Norris, Piastri, porque bueno, si bien hay una diferencia a favor de Piastri en cuanto a clasificaciones,
Están empatados en victorias, ¿no? Y bueno, creo que fue un año súper parejo, con cosas ahí medias extrañas que pasaban en el medio, porque el que estaba marcando la diferencia claramente era Piastri, y si seguía la tendencia de este año, como fue la primera mitad del año, hubiese sido la segunda, claramente sacaba diferencias Piastri, pero eso no sucedió, con lo cual los números muestran que hubo paridad, por eso la destaco como la dupla más pareja a la de los pilotos de McLaren. Ojo, los voy a sorprender. Obviamente McLaren, ¿no? Es la obvia y la más. Pero para mí, la dupla más pareja es Williams. ¿Por qué? La primera mitad de la temporada, Alex Albon, ¿no? Era Alex, 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 Alex y Carlos un poco en esa oscuridad. Y la segunda mitad fue al revés, ¿no? Como que el que se hizo notar fue Carlos y Alex no tanto. A lo mejor la situación de que haya sido en momentos distintos no lo permite ver, pero para mí, si los pusiéramos como en este universo paralelo en donde los midiéramos, creo que fueron de los más parejos en ambos sentidos, ¿eh? Tanto positivos como negativos. Entonces, para mí, es la dupla más pareja. ¿Sabes qué otra dupla, mirando en clasificación sobre todo, fue muy pareja? Fue la del equipo Sauber, ahora Audi Revolut F1 Team. Hicieron 12-12 en la clasificación de grandes premios y en los sprint, aunque hubo ahí una situación de por medio, quedaron 3-3. Ambos pilotos quedaron eliminados 12 veces en la Q1. Fueron 11 eliminaciones para Hülkenberg en la Q2, 7 para Bortoleto, y en la Q3 sí destacó Bortoleto con 5 participaciones en la Q3, 5 veces que logró arrancar en el top 10, solamente una vez para Hülkenberg, pero claro, lo que más se recuerda de Sauber durante la temporada es el podio de Hülkenberg en el Gran Premio de Gran Bretaña. A ver, los formuleros dicen, la mayoría están obviamente con Norris Piastri, ¿no? Es como que la obvia. Dicen algunos M. Hurtado 93 que los Mercedes. Mira, Mariana IRH también dice que Williams. Hay varios que también mencionan a los Haas, ¿no? Como Mm. Francisco-Alfredo. Mm, sí, sí, sí. Algon Sama también pone a Hulkenberg y Bortoleto. Pero sí, en la mayoría, pues los McLaren, ¿no? Ok. Eh, Bien. ¿Quién arranca ahora? La despareja, La no sé dispareja. quién arranca. Me toca, Vos. creo. Ok. Ok. La dupla más dispareja. En lo obvio es Red Bull, ¿no? Todos sabemos las razones, pero dadas las circunstancias y un poco de lo que ya se habló, me iría con Ferrari, porque a pesar de que Leclerc no es que tuvo las victorias y los momentos más altos de su carrera, pero vimos un Hamilton en completa obscuridad. Entonces, para mí, por esa cuestión de lo que se esperaba de los personajes, los atletas, que son los dos, Luis obviamente 7 veces campeón del mundo, se esperaba una mayor paridad y se esperaba que, ok, si los dos están mal, pero, o sea, que los dos están mal, o los dos están bien, o en media tabla, lo que sea, pero parejos. Y aquí me parece que, sobre todo hacia el final, eh, lo de Luis terminó por disparar ese tema, ¿no? En clasificación también es Mm. bastante evidente, seguro tú tendrás, Diego, ahí el dato exacto de la diferencia, pero para mí, por ese contexto, es la más dispareja. Sí, fue 19-5 Leclerc-Hamilton en clasificación para los grandes premios y 4-2 en los sprint, también a favor de Leclerc, ¿no? Que pues la única pole que consiguió Hamilton este año fue para el sprint shootout y Leclerc, bueno, que se agendó una de las poles para los grandes premios este año. Yo creo que es que mirar más allá de Red Bull es muy difícil porque en ninguna métrica tienes tanta diferencia entre los dos pilotos como en Red Bull, ¿no? O sea, hablas de 24-0 en clasificación para Verstappen, 5-1 solamente en el sprint shootout de Qatar logró Yuki por única vez en clasificación superar
a Verstappen, que hubo una situación allí de por medio para que pudiera hacerlo, una salida de pista de Verstappen en la vuelta rápida de la SQ3. Y sí, bueno, Yuki obviamente no logró ninguna pole y Verstappen fue el de más poles este año con 8, incluso más que los pilotos de McLaren. Y en puntos, pues ni hablar. Yuki marcó solo el 7% de los puntos totales de Red Bull durante la temporada, que es el menor aporte que ha hecho cualquier compañero de equipo de Max desde que, sí, desde que es el piloto líder del equipo, llamémoslo así. Entonces, sí, la única, aparte de esa con un nivel de disparidad tan grande en clasificación, sobre todo, es la de Alonso con Stroll, que también es 24-0 y 5-1 en los sprints, pero en puntos sí estuvieron más repartidos. Y en un momento de la temporada, Stroll tenía puntos y Alonso no. Entonces, al menos ahí la cosa en algún momento parecía algo más equilibrada, pero bueno, es el hijo del dueño del equipo, ¿no? Bueno, yo había notado esa, ¿no? Aston Martin, porque sigue pasando lo mismo y a pesar de la permanencia de los dos en el equipo, la diferencia que hace Alonso sobre Stroll sigue siendo importante y marcando esa estadística que no es poca cosa, ¿no? Así que claramente Aston Martin como la dupla más dispareja, considerando claramente lo que dijeron de Red Bull, que bueno, no, nadie lo puede negar que esto es así, ¿no? Pero como estaba demasiado evidente lo de Red Bull, como que convivíamos con eso en todas las carreras, ¿no? Las diferencias de Max con Yuki, y por eso traigo ahora sobre la mesa lo de Aston Martin. Vale. Sí, perdón, solo decir que en términos de puntos, solo hay una dupla que sí tiene un desequilibrio total, que obviamente es la dupla de Alpine, porque ni Duhan ni Franco lograron hacer puntos y Pierre Gasly sumó 22, si no me equivoco, Cristian, me corregirás, pero Franco sí superó en clasificación a Gasly en ocasiones, si no me equivoco, el marcador quedó 13-5 entre ellos. Está bien, Gasly llegó 10 veces a la Q3, pero al menos hay algo que en el caso de Aston Martin no se vio con Stroll y Alonso. Y bueno, estamos hablando de un piloto que estaba en su primera temporada en la Fórmula 1 contra un veterano que en Sí, su momento fue el podio más joven de la historia de la máxima categoría. A ver, formulero. Y con un auto que no daba para nada, la verdad. ¿No? O sea, Sí, sí. y que cada vez iba peor. sí. Entonces, bueno, la mayoría, los Red Bull, por ahí varios también, Alonso y Stroll. Eh, pues sí, uno pone Max y sus 300 compañeros. Pero sí, prácticamente esa es la más nombrada por todos los formuleros. Vale. Bien, próxima. La mejor carrera, señor Diego Mejía o Cris va. ¿Quién va? Dale, dale, Diego. Yo voy a decir Sao Paulo. Sao Paulo. Sao Paulo, con la gran remontada de Max. Creo que él la hizo entretenida, pero hubo más que ver, ¿no? Pero sí, es de las que más recuerdo, ¿no? Creo que las mejores carreras de este año probablemente tuvieron el elemento lluvia y Mm. es normal que pase, ¿no? Porque ahí todo se pone un poco más impredecible y a veces el talento del piloto se nota más que cuando la carrera tiene condiciones normales, ¿no? No que no pase lo contrario, pero pasa y ha pasado en los últimos 2 años, curiosamente, con Max en Sao Paulo. Like. Bien, San Pablo es una, sin lugar a dudas. Silverstone tuve en cuenta también como para seleccionar. Fue una carrera que también tuvo muchos matices, además de, bueno, la victoria de Lando y del podio de Hülkenberg, ¿no? Entonces creo que fue algo también distinto y tuvo atractivos en un circuito súper súper lindo como es y desafiante como es el de Silverstone. Sí, yo también voy con Silverstone. Hubo buenos rebases, eh, buenos momentos, la sorpresa de Nico del 19 al podio, la pelea con Hamilton al final. Me encantó, me encantó, me encantó. Sí, me quedo yo con Silverstone sin duda. Que no nos acordamos Mención que esa honorífica carrera, de Canadá, sí, le daría mención honorífica a Canadá, que también fue buena, a Hungría, Australia. A mí Australia me gustó, la primera también Australia me... Sí, también. estuvo buena. Mención.
me gustó. Y bueno, Silverstone que la podría haber ganado Piastri, pero recuerden que lo penalizaron por una infracción de safety car que fue esa vez que dijo en la radio, a ver, solo lo sugiero, pero Claro. podían ayudarme aquí reversando las posiciones, porque Sí, sí, pues si sí, ustedes no están de acuerdo con la penalización, pues no la apliquemos internamente. sí, 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 sí. Ahí las papaya rules no le No, ayudaron. no. Déjenme ver a los formuleros que nos han puesto. La mejor carrera. em, a ver, dice Emeluag, Brasil. DF Gómez Bo, México. eh, También estuvo buena. sí, Jagubego, Australia. Las dos últimas. Otro de México, Brasil. A ver, ojo, es que la foto de la temporada, Curva uno, Gran Premio de la Ciudad de México. Esa es Claro, la mejor foto de la sí, temporada, pensaría yo, en términos de claro. alguna carrera, como que te diga, uff, qué buena es la Fórmula Uno. Mira, cuatro en fondo, Verstappen con echando humo en las ruedas y casi saliéndose de la pista. Esa es una instantánea brutal. Sí. Celeste dice Azerbaiyán. Cataguti, Las Vegas. Bueno, pues ahí hay varios. Creo que de las ediciones que hemos visto de México, esta fue la mejor, ¿no? De las 10 ediciones, este fue el mejor. Pero bueno, De acuerdo. la peor carrera. Y para mí fue Japón. Es un gran premio del que se esperaba muchísimo, en el que siempre esperamos como que haya mucha acción. No hubo ni estrategias de neumáticos, no hubo ni un undercut, ¿no? O sea, ni rebases buenos. O sea, como que siento que pasó sin más ni más el Gran Premio de Japón. Yo se la pondría como la peor. Puede ser. Yo voy más, si bien hubo un momento que generó atractivo por la decisión errónea del equipo, pero creo que Qatar fue un gran premio que no nos dio nada, Bien. ¿no? Estaba esa decisión de McLaren de entrar en otro momento, la regla de las 25 vueltas de neumáticos no me gustó tampoco, digamos, todo, y cómo fue el espectáculo, porque de repente si empezaban a superarse autos y a generar espectáculo, me hubiese gustado, pero me parece que no. Solo esa situación de McLaren de no ingresar durante el safety car fue la que hizo lo que hizo que la carrera tenga un poquito de interés, esperando a ver cómo se daba desde lo estratégico, pero después en pista, cero. Sí, bueno, yo rebatiría un poquito lo de Japón porque aunque la carrera fue mala, digámoslo, fue una buena carrera en términos de lo que hizo Verstappen porque no era el coche para ganar como había ganado otros años en Suzuka y logró contener a los McLaren. Piastri en algún momento pidió que lo dejaran, pero no hubo forma y fue un fin de semana de 10 para Verstappen. O sea, lo recuerdo, o sea, fue una carrera con pocos adelantamientos y que no tuvo mucha acción. La hora seguramente en América Latina o en América en general tampoco ayuda, pero por lo menos de esa carrera tengo el buen recuerdo del performance de Verstappen, porque es que hay otras que, o sea, de las que no me acuerdo porque es que no pasó nada relevante que te quedó en la memoria, ¿sí? Aunque tengo que decir que voy en línea un poco con lo de Chris y tenía a Qatar, pero también tengo a Mónaco porque Mm. fueron dos carreras en las que de alguna manera la estrategia como que dañó todo, ¿sí? Ya, la dinámica de la carrera estaba entorpecida por las reglas en Qatar del número de vueltas límite de 25 por cada set de neumáticos y en Mónaco porque tenían que usar los tres compuestos y se pensaba que eso iba a ayudar y en realidad sí, ayudó a los que supieron sacar provecho de la norma con un coche trancando al resto de la parrilla para tratar de tener los dos en los puntos como lo hizo Williams y como lo hicieron los Racing Bulls también para buen efecto, ¿no? Entonces, sí, esas reglas que pensábamos iban a darle algo interesante a la carrera fue todo lo contrario. Entonces, pues para quedar distinto a Chris, me quedo con Mónaco.
Sí, hay varios formuleros que nos dijeron Mónaco, X Kimberly 11, em, Francisco Javier Monroe, Frank GTXB8 también Mónaco, Camilo Piano, varios que dicen Mónaco, em, otros que coinciden conmigo, con Japón, ¿qué otra? Conmigo no coincide nadie, ¿no? Sí, Qatar, Nelson dice que Qatar, Lilian dice que Japón, Alfredo Calle Qatar, Raúl dice que Miami sigue siendo aburrida, eh, pero sí, se va mucho a muchos Mónaco, muchos Mónaco, en su mayoría Mónaco. Pobre Mónaco, porque la verdad es que, bueno, sabemos, ¿no? Lo que significa el Gran Premio, el glamour Sí, que siempre está y creo que es una carrera que a nadie le gustaría que quitaran del calendario, pero pues sí, no nos no da puede resolver lo del espectáculo, ¿eh? exactamente. Bueno, la última, el momentazo, ¿no? Estamos ahí ya. Ok, momento, Momentazo. ahí les va. Bien. Eh, Como Diego dijo hace rato, yo sí tenía la salida de Horner. Se me hizo el momentazo por todo lo que implica mediáticamente para Red Bull después de tantos años, por todo lo que había pasado. Pero se lo voy a dejar a Diego. Te lo dejo, Diego, y Ah, lo pero yo, desarrollas el tú. momentazo, siempre le doy No, porque es una que, connotación positiva Pero, al momentazo, pero, ah, ¿no? para mí el momentazo fue el podio de Hülkenberg en Silverstone, de 19 al podio, el que por fin llegara a ese podio tan esperado en su carrera. Bueno, que el trofeo haya sido diferente, que haya sido de Lego, la angustia de las últimas vueltas con Hamilton, o sea, se me hizo una historia preciosa de Fórmula Uno, una historia para recordar siempre, mágica y de esas emocionales que pues, ya saben que a mí soy toda emoción, toda corazón. Entonces me voy con Hulkenberg. sí, Bien. yo tenía, como decía, pues lo de Horner, pero sí, yo lo veo un momentazo, fue como más, como, uff, esto nadie se lo esperaba, porque es que fue así, ni Horner se lo Exacto, esperaba, o sea, exacto, hasta el exacto. punto que sorprendió a todo el mundo, ¿no? Más allá de que sea positivo o negativo. Otro previo a ese diría que fue cuando después del Gran Premio de China, ya se sabía el otro día que le cortaban la cabeza en Red Bull a Liam Lawson, Mm, porque fue de esos momentos, Mm, te lo dije, sí. ¿sí? Que a ver, es que era apenas la segunda carrera, era como ya en ese momento admitir que se habían equivocado, ¿sí? Porque no era otra cosa, o sea, obviamente Red Bull no iba a decir que se había equivocado, que debía haber mantenido a Checo ni nada, echó mano del siguiente en la lista, que era Tsunoda, y pues por diferentes motivos también era lo más conveniente, ¿no? Venía el Gran Premio de Japón, esta onda de por medio, etcétera. Pero es que fue como ya Mm. se veía venir y llegó y fue más rápido de lo que todos pensábamos. Red Bull nos dio muchos momentos de estos durante todo el año, ¿no? Es que uno se pone a mirar y una cantidad de videos virales, de noticias, tienen que ver con cosas que han pasado con el equipo Red Bull y la órbita de Red Bull en la Fórmula Uno. Y bueno, yo Vamos a creo que extrañar a Marco entonces, lo vamos a extrañar a Helmut. sí, sin duda, sin duda. Y bueno, ya Lohan Mekies ha dicho, nosotros nos enfocamos en las carreras, la política queda de lado. Entonces, seguramente que veremos a una organización mucho menos protagónica en ese sentido, pero Red Bull es una compañía, yo siempre lo digo, de marketing, no solamente vende su producto. Entonces, les Mm. interesa también estar en las noticias, ¿no? No siempre por los mejores motivos, pero ahí están. Y la prueba es lo que acabo de decir. Y bueno, creo que no se puede dejar de lado, uno, que fue un momentazo llegar al Gran Premio de Las Vegas, que Max ganara la carrera y que fueran descalificados los McLaren y que quedáramos con Max con posibilidad matemática después de estar a 104 puntos de distancia del líder del mundial, con la posibilidad de ser campeón en la última carrera por quinto año consecutivo, más allá de que no se diera. Y obvio tiene que ser, pienso yo, un momentazo
que Lando Pará, ya Norris van al tres, final dijiste tres. Y en ya, tema Diego, campeón. espera, deja a Cris. Una cosa de loco. Venga, Cris, venga. No, no, decir que te falta, dale. No, no, era eso, era eso. Ah, Solo bueno. quería reconocer porque para asegurarnos de que no se nos quedara por fuera el campeón, que, a ver, al final es el campeón, no podemos decir que no, no es un momento importante que haya terminado el dominio de Red Bull, ¿no? Mm. Sí, bueno, yo tengo dos. Uno, lo de Hulkenberg, comparto. Creo que fue un gran momento, pero yo le busqué una connotación positiva a esto del momentazo, porque momentazo me pareció algo divertido. Entonces, Muy bien. bueno. Y lo de Hulk me parece un momentazo del año. Y el otro, sumado a lo que decías vos de que sucedió en Las Vegas, yo, más allá de que fue muy aburrido lo de Qatar, pero creo que fue el momento del golpe de gracia de Max Verstappen de quedar a 12 puntos, faltando una sola carrera, y bueno, como quedamos todos, wow, se viene la definición del campeonato, y ojo que este puede ser campeón. Y creo que ese fue un momentazo también, ¿no? Una vez que terminó esa carrera tediosa, pero a partir de ese momento, cuando vas al resultado, vas a los números, vas a ver lo que falta, tres candidatos para la definición, sin lugar a dudas fue un momentazo de este año. Muy bien. A ver, ahí les va a los formuleros. La descalificación de los McLaren, la salida de Christian Horner, el podio de Carlos. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? La descalificación en Las Vegas, Max perdiendo por 2 puntos el campeonato, los podios de Carlos. Empezar la última carrera con 3 pilotos opcionados al título. Sí, la verdad es que hubo buenos momentos, hubo grandes cosas que nos dio esta temporada, por eso lo hemos dicho, es una de las mejores que hemos tenido. Pero bueno, pues ahí están ya, formuleros, nuestros Fórmula Latina Awards. Recuerden que pueden seguir comentando, pueden dar también su opinión. Es algo muy personal, lo hemos dicho, ¿no? Y bueno, cuéntenos. A ver, señor Mejía, Falta lo de Diego, el reto claro. final. ¿Eh? Falta Sí, el la reto propuesta de final. Diego. A ver, Sí, sí, sí. Mi propuesta es la siguiente. Ya como estamos mirando hacia 2026, voy a proponerles que hagan al menos una, pueden ser más, predicción o predicciones arriesgadas para 2026. Algo que vaya a pasar en 2026. Chris va a decir, Hamilton se retira. No, no. Ya me curé con eso. Cuando no lo diga más, se va a retirar. Ya, Pero seguro. Bueno, ¿quién bueno, empieza? Eh, empiezo si quieren. Vamos. Veo a Mercedes marcando la diferencia otra vez en la Fórmula Uno, y probablemente tengamos, no sé si haciendo podio, pero muy cerca al piloto argentino el año que viene. No, o sea, eso es podio de Colapinto, esa es la predicción de Cristian. No, no es Uno imposible, no, no, no. al menos Sí, sí, uno. sí. Está El bien, primer podio de podio argentino. ¿Para qué lo digo? Un podio al menos de Colapinto el año que viene. Venga, me gusta. Gis. Eh, bueno, se vale soñar, ¿no? Por lo que estoy viendo. Entonces, yo creo que Cadillac va a sorprender. Ponlo en cifras o en un hito. Pues sí, algún podio de Checo también. Ah, pero ese es bien agresivo. Una jugada muy arriesgada. Bueno, pues no me estás diciendo que cómo lo veo. Bueno, a ver, ok, top 5 de Checo. Algún top 5 de Checo. Me gusta, me gusta. Positiva. Puede ser. Estoy de acuerdo. Eh, bueno, es que yo tengo muchos, A pero ver, son a hitos, lo mejor a y ver, me inspiro. aclaremos que son hitos arriesgados o predicciones arriesgadas, ¿sí? Claro. Que es muy probable que no se den, pero y qué tal que sí, porque es que es un año con tanta incertidumbre en este punto que, Ya. Yo a tengo, ver, fíjate, bueno. mira, te voy a decir uno. Eh, Leclerc dice, me voy de Ferrari. Uh, Ok, es dura esa. sí. Pará.
Pero ahora te estás riendo, ¿qué? ¿Era Ya, mentira? que algo sabe. No, 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 no. Oye, Ah, eh, pará, una más tengo yo, una más la tengo FIA, yo. la FIA dice, mis reglas no sirven, vamos para atrás. No, yo tengo una en serio. A ver. La 33 de Alonso llega la Yo le iba negrita. a decir, le iba a decir, te lo juro, le La iba a decir, tenía. pero dije, o sea, sí, puede ser, esa puede ser. Oye, que pues al parecer ya los rumores son muy ciertos y que va a ser papá, ¿no? Eso parece, Sí, sí, tal cual. Ojalá, lo- sí, felicidades, porque yo sé que él desde hace mucho lo deseaba, entonces, bueno, pues ojalá que sí sea y que todo venga con salud y que sea bien con para mucha felicidad. mucha Sí, sí. felicidad. Los mejores deseos para Fernando y Melissa. Exacto. A ver, eh, Bien. ¿Algo más? ¿Alguna otra con Max? Algo así que se les antoje así que pueda pasar con Max el próximo año. ¿No? Pues sí. que va a estar bueno lo de toda la reestructura de Red Bull, ¿eh? Siento que no hemos visto realmente eh, El final. el final de todos esos Mm, cambios, ¿no? Entonces Mm, se viene bueno todo lo que va a pasar ahí. sin Pero, duda. Hay que ver qué auto hacen. ¿sabes qué? También lo de los motores. Siento que ahí es donde Sí. también está la carnita, ¿eh? Ah, seguro. O sea, entre, sí, los nuevos motoristas, entre, es que eso de la nueva regulación. Mm. A ver, ¿quién hace puntos primero? ¿Audi o Cadillac? Exacto, a ver, no, Audi. Audi, sí, Audi. Sí. Pero lo que quiero ver, o sea, A ver, Audi ya ¿qué motor va a estaba en ser la más Fórmula bueno? 1 con ¿Qué motor va a Sauber, estar ¿no? mejor? Pero bueno, pero es que no sabemos el motor Audi cómo Mm. esté. Sí, es Un verdad. motor nuevo y por lo menos de ese lado, en teoría, Cadillac tiene un motor Ya que probado. debería estar por No, ahí, pero por lo no me menos, ¿no? refiero de ellos Ferrari. dos, sino en general, o sea, de todos, no solamente de los nuevos equipos, porque, a ver, vienen muchos cambios y de cómo se adaptan, ¿no? O sea, Alpine va a estar con Mercedes, Aston Martin va a estar con Honda, entonces hay muchas ahí, de Red Bull también con su nuevo, ya no va a ser nada más Honda, entonces cierra ese ciclo y ahora va a estar con su nuevo, bueno, ya motor de ellos, ¿no? El Red Bull Powertrains, Ford. eh, ¿Quién va a ser el mejor motorista? A ver. Esa está sencilla. Mercedes. En Mercedes. teoría, Mercedes. Vamos a Los ver. rumores dicen que será Mercedes. Ahora veremos después en la realidad si alguno tiene algún as bajo la manga. Bueno. Es lo lindo de Bueno, esto, ¿no? exacto. Formuleros, díganos sus sueños, sus anhelos, Predicciones. predicciones. Ahí te Pues, va una Pronósticos. última. Un piloto latinoamericano probará por primera vez con Fórmula 1 el próximo año. O tal vez dos Noel o más. y Lo dejo Joshua. ahí. Joshua. A Joshua lo veo muy cerca. Joshua yo Mm. también. Cerca. Y sí, A ver, es favorito al título el próximo año de la Fórmula 2. sí. Empecemos por ahí. Sí, sí, claro. ¿Con latino también te refieres a, por ejemplo, a Brasil? Bueno, también. No, pero Bueno, también cámara. tenemos un Por eso, colombiano. por eso. Bueno. Sí, que muchos latinos se les abran las puertas. Por favor. Eso es más, mi predicción es que más latinos estarán tocando la puerta y llegando a Fórmula Uno. Va a ser un lindo año, ¿eh? Con argentinos en la Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1 y en otras tantas categorías. Así que, Aparte que Nico Barrone tiene su propio equipo, ¿no? Dice ¿quién, Bar Nico? en el Sí, mono. ¿Tu propio equipo? de Dice Fórmula Bar, 4. ¿no? Sí, claro. Es Bianco. verdad. ¿Y Bueno, qué? cuando Baram- busquen la foto lo entenderán. Ah, claro. Bar Amerford, No es su que propio se equipo, resume pero... con Bar. ya. Bueno, Y así aparecerá en el Barrone. cronometraje Barone. Claro, Barrone, con el bar. claro. bueno, Bueno, chicos, chicos, pues antes de seguir que esto termine en cualquier cosa, vamos a poner un cierre, ¿no? Y desear felices fiestas. Quiero desearles felices fiestas a todos. Agradecerles a todos por la compañía a lo largo de todo este año, como decía Gis, en esta sexta temporada de Fórmula Latina. Y bueno, que sigan los éxitos. Vamos para adelante, pensando arrancar con mucha fuerza. Desearle lo mejor a Gis también, que viene
otra criatura en camino, así que Uno integrante de Fórmula Latina. otra Sí. integrante de Fórmula Latina. Puras mujeres están llenando con, primero, bueno, Sofía, después llegó Lucía, ahora viene Emilia, así que Sí, mujeres que se unen a los formuleros. Muchas está muy gracias, bien. muchas gracias, gracias, los quiero mucho. Y también a ustedes, formuleros, gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos, por aguantarnos, por criticarnos también, por juzgar cada uno de nuestros comentarios, también se les agradece. Y bueno, sí, nos vemos el próximo año, que tengan felices fiestas. Feliz Navidad, feliz año. Y que Santa les traiga todos sus deseos formuleros. Así Que es. así sea. Gracias y adiós. Felicidades. Sánchez saltó la lengua de adelantamiento de la carrera porque combinó oportunismo